Buenos días, queridos hermanos. Les habla el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto en Lima, Perú. Y en esta mañana, que el Señor le bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos en este día, Día del Señor. Y vamos a continuar compartiendo el mensaje de Dios en su palabra, en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Así que, si usted tiene una Biblia a la mano, ubíquese también en este pasaje de Efesios capítulo 4, en esta mañana. Bien, vamos a orar primeramente pidiendo al Señor que Él nos dirija, que su Espíritu Santo tome control de cada situación, cada circunstancia. Así que vamos a pedirle a nuestro Dios que nos asista en esta mañana. Oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana una vez más por tu presencia, Señor, por tu Espíritu Santo. Padre bueno, tú que inspiraste a estos hombres de Dios para escribir tu palabra, Señor, sea ahora asistiéndonos a nosotros también para poder, Señor, compartir lo que tú quieres, Señor, de acuerdo a la necesidad de tu pueblo, de tus hijos, para que podamos cumplir con el llamamiento que tú nos has hecho desde antes de la fundación del mundo, como nos dice esta preciosa epístola, Señor, y funcionar correctamente y ser así colaboradores eficaces, Señor, llevando adelante tu propósito. Padre Santo, bendice cada hogar, cada familia, cada persona individualmente. Señor, que seas tú tocando cada vida de acuerdo a la necesidad, Señor, que ellos tengan. Padre, el que tenga necesidad de ser consolado pueda hacerlo en esta mañana. El que tenga la necesidad de ser animado, lo sea en esta mañana, Señor. Aquel que tenga la necesidad de ser sanado, Padre, tu sanidad sea tocando sus cuerpos físicos. Y también, Padre, sé tú supliendo toda necesidad, como dice tu palabra, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre Santo, nos ponemos en tus manos y, Señor, sé tú guiándonos por tu Espíritu Santo a toda verdad. Padre, permítenos escuchar tu voz en nuestros corazones para tomar las decisiones correctas en este día y todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus preciosas manos y todo esto te lo pedimos, Señor, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Vamos a tener la lectura de este pasaje de Efesios capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 al 16. Así que si tienes una Biblia, busca este pasaje, Efesios capítulo 4, está en el Nuevo Testamento, y vamos a leer del verso 1 al 16. Bien, dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió no es, ¿qué es?
sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra en esta mañana. El azulito, el multiversiones. Bien, gracias. Bien, vamos a ver lo que el Señor nos dice en este pasaje nuevamente. La semana pasada solamente abarcamos 2 versículos y decíamos justamente la importancia de poder dar todo el consejo de Dios en su palabra, de poder brindar no solamente lo que el Señor ya nos está diciendo a través de este fundamento de los apóstoles y profetas, sino también a través de la persona del Espíritu Santo. Hemos dicho que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad, el que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y estábamos viendo la importancia de tratar cada punto, porque aquí en este pasaje, ya en esta segunda mitad de esta epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, decíamos de que empieza el apóstol Pablo a poner el fundamento o establecer o indicarle a la iglesia, que somos todos nosotros y también a estas iglesias a las cuales él se dirigió, que es la conducta terrenal de la iglesia. Hemos dicho de que en los 3 primeros capítulos es el llamado celestial de la iglesia, es donde se pone el fundamento doctrinal, donde descansa la iglesia para luego de ahí, luego de tener el pleno conocimiento, de entender la posición, de entender el llamado, de entender todo lo que el Señor nos ha dado como herencia, como legado y como fundamento para nuestras vidas, nosotros podamos ir en convicción ya a la vida práctica, porque ya en el capítulo 4, 5 y 6, lo que Pablo nos está diciendo es la conducta terrenal que la iglesia tiene que ejercer o tiene que llevar a la práctica. Está hablando de la vida práctica. Entonces, es importante tener en claro esa identidad, conocer todo lo que Dios nos ha entregado en Cristo Jesús, cuál es nuestra posición en Él. Entonces, Pablo está diciéndole aquí que él, aunque está preso, eso es un asunto simplemente posicional, físico, pero él, al igual que toda la iglesia, tiene un propósito que nada ni nadie lo va a poder evitar, aunque el enemigo nos ponga en un búnker, enterrado varios pisos bajo tierra. Su palabra no está presa.
Su palabra va a seguir cumpliendo el propósito. Dios va a levantar otras personas. Pero es importante que la iglesia, toda la iglesia, entienda cuál es su llamado, entienda cuál es su legado y su función. Porque no es algo particular y que lamentablemente lo vemos en la iglesia. Vemos que se levantan líderes donde se centra toda la autoridad, donde se centra todo lo que es el ministerio, y luego cuando esa persona desaparece, cuando esa persona muere y no ha dejado un legado, no ha impartido, no ha levantado liderazgo, entonces esto queda postergado hasta que Dios en su gracia levante a otra persona. Eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel en los tiempos de los jueces. Cada cierto tiempo se levantaba un líder y lamentablemente en la iglesia, en la actualidad, hay muchos líderes que han centrado su poder y la autoridad en su llamado, en su ministerio, y no están delegando esa responsabilidad, no están capacitando a los santos, como nos dice este pasaje, para la obra del ministerio. Y de esta manera nuestras fuerzas se ven menguadas. Aparte de que estamos divididos, ¿no? Por eso que Pablo va a decir aquí la importancia de la unidad, de la responsabilidad de estar unánimes y juntos. Entonces Pablo está diciendo que así como él está preso, ¿no? Está rogándoles de que ellos anden como es digno de la vocación con que han sido llamados. Porque si la iglesia cumple con esos requisitos, si la iglesia cumple con ese llamado, se convierte en el mejor colaborador de la causa de Cristo. Es ahí donde nosotros ponemos en práctica o ejercitamos o ponemos en ejercicio la autoridad y el poder que Dios nos ha delegado en Cristo Jesús. Ahora, es importante, habla de algunas actitudes que son fruto de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es muy importante también poder citar en esta mañana, poder entender, porque nos dice ahí, en el versículo 2, con toda humildad. Nos dice con toda humildad. Tenemos que asumir esta responsabilidad con toda humildad. Ahora, esta palabra humildad es una palabra importante, ya que Pablo está usando una palabra que ya él ha utilizado, o es la misma palabra que Pablo usa en su discurso de despedida justamente en la iglesia de Éfeso para describir su propia actitud de servicio. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 20, versículo 19. Ahora, Pablo está exhortándoles a ellos a que anden en esa misma actitud, a asumir la misma conducta, una de completa humildad. Pablo va a decir en ese pasaje que él no ha tomado nada para sí, que él se ha aprovechado de su condición de apóstol. Él en varias ocasiones defiende su ministerio y va a decir, he podido de repente hacer uso de esa posición que tengo en Cristo Jesús, porque ustedes conocen, han visto el respaldo de Dios en mi vida, ¿no? Y pueden decir, y él decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, la gente no podía poner en tela de juicio la actitud con la cual Pablo se comportaba en la iglesia. Él trabajaba con sus propias manos, dice, para no ser gravoso, para que esa gloria no se vea vituperada, no se vea afectada, para que dijeran que él
estaba aprovechándose de su posición para ganancia personal, sino todo lo contrario. Y eso hacía de que él fuera exaltado, de que su ministerio y su autoridad fueran reconocidos, aunque siempre no vamos a tratar de, no vamos a poder, mejor dicho, agradar a todo el mundo. Siempre vamos a tener adversarios, siempre vamos a tener gente que va a hablar, ¿no?, en contra y a favor de nosotros. Van a haber algunos que van a escuchar el mensaje y otros que simplemente lo van a cuestionar, como sucede en la actualidad. Sucede muchas veces también con el caso nuestro. Lo importante, mis amados hermanos, es de que si el diablo hable porque es mentiroso, porque la Biblia lo dice, que es el acusador de nuestros hermanos, que acusa de día y de noche. Pero hay que tener mucho cuidado si nosotros estamos dándole para que él hable. Estamos dándole pie, estamos dándole materia prima para que él hable de nosotros. Entonces Pablo está hablando, esta palabra se usa ahí, es la misma palabra que se usa en Hechos capítulo 20, versículo 19. Y entonces él está diciendo cómo debe ser la actitud de desprendimiento, de humildad, de no buscar el aprovecharse de esa posición. Entonces, y estas palabras que él usa son justamente alusión o descripción a los frutos del Espíritu, que el Espíritu Santo origina en nosotros por causa de someternos al señorío del Espíritu de Dios, ¿no? Como están ahí en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Entonces es importante reconocer ese asunto. Nos habla de un liderazgo íntegro, un liderazgo que no da lugar a que el enemigo cuestione nuestra posición, porque si bien es cierto, necesitan modelos, se necesitan personas que instruyan, que moldeen, que sean ejemplos, y también el autor a los hebreos va a decir de que a un pastor dice imitad su fe, ¿no? La importancia de imitar su fe nos dice ahí cómo debe ser ese liderazgo, no teniendo dominio sobre la grey. Entonces Pablo era una de esas personas que vivía lo que predicaba, y es muy, muy importante para cada uno de nosotros entender esto y entrar en ese proceso de transformación, de cambio, para poder edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, vemos aquí que Pablo, está hablando de la humildad, que describe a una persona que no es pretenciosa en su conducta y relación con otros, que no llama la atención a sí mismo, no insiste en sus derechos o supuesta superioridad. Eso es lo que Pablo está diciendo también cuando él se despide de la iglesia en Éfeso. Por eso que los hermanos lo abrazan y lloran, porque entienden que él no está hablando palabras sin fundamento, sino que está diciendo las cosas como realmente son. Entonces es la actitud de quien sabe que todos son iguales por ser creados a imagen de Dios. Entonces es totalmente opuesto a lo que es la arrogancia, la soberbia. Entonces Pablo está usando esta palabra para definirse a sí mismo en su vida y ministerio, y también Jesús la utilizó cuando habló de sí mismo. Eso lo encontramos en los evangelios, ¿no? Sed humilde, ¿no? Aprended de mí que soy humilde y manso. Entonces, son cosas que se evidencian en la vida de las personas que están sujetas a la perfecta voluntad de Dios. Entonces,
es algo importante que vemos aquí en la palabra. Y también nos dice con toda humildad. Ahora, es interesante porque la humildad tiene una definición, pero Pablo dice con toda humildad. Quiere decir que no es en algunos aspectos de la vida, sino que tiene que ser en todo, tiene que ser algo integral, ¿no? Y es interesante porque muchas veces vemos creyentes que mientras están en la iglesia, mientras están en su trato con el pueblo de Dios, muestran o evidencian o dan a relucir algunos aspectos de la humildad, pero después en otras circunstancias de su vida no se muestra su humildad. Entonces eso nos da la importancia de lo que Pablo dice aquí, toda humildad. Es decir, en todo aspecto de tu vida tiene que haber humildad, no solamente en el templo, ¿no? Sino en todo ámbito de tu vida, en la familia, en el hogar, en el trabajo. Y no es solamente una posición para un líder, sino para todo creyente. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados, dice Pablo. Tenemos una vocación, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Entonces, y esto, hermanos, es andar en unidad, porque no es para que solamente los que están en eminencia, sino que en esto se muestra cuando el creyente, en general, toda la iglesia del Señor anda en estas cosas, está andando en unidad. Es decir, cuando anda en toda humildad y toda mansedumbre, es decir, muestra los frutos del Espíritu, quiere decir, está demostrando de que el Espíritu Santo está obrando en su vida y en toda la iglesia, integralmente. Es por eso que muchas veces hay creyentes que no muestran esas evidencias y causan controversia, causan dudas, mal testimonio. Y dice, ¿cómo un creyente puede ser así? ¿No? Entonces, vemos ahí que dice, con toda humildad y mansedumbre. Bueno, vemos también otro término importante aquí, lo que es la mansedumbre. Y esto demuestra, o esta palabra, denota una actitud amable y cortés hacia los demás, en contraste con lo que es la dureza, la rudeza, falta de sensibilidad y respeto a los demás. Ahora está hablando de cómo es las relaciones interpersonales dentro de la iglesia, no solamente del líder, del encargado de la iglesia, sino entre todos los miembros. Ahora, esto es muy desafiante, por decirlo de alguna manera, porque en el caso de algunos, y en el caso particular mío y de muchos otros líderes, de repente, lo discutía o lo decía algo la semana pasada, todos queremos que sean como nosotros queremos. Todos queremos líderes proactivos, que sean punta de lanza, ¿no? Que ¿cómo se llama? Apenas se pide un voluntario, ¿no? Todos levanten la mano. Cuando estaba en la vida militar, el instructor, cuando decía un voluntario, decía, todos tienen que levantar la mano. Yo tengo que tener el problema para escoger. Es decir, yo no tengo que estar buscando. Yo tengo que tener el problema para escoger. Es decir, de la multitud. A ver, mi problema debe ser, wow, ¿a cuál de todos estos escojo? Pero sin embargo, hermanos, muchas veces en la iglesia se pide un voluntario, se pide a alguien que pueda encargarse de un ministerio. Y wow, hay que buscarlo con lupa. Porque es ahí donde empiezan las disculpas. No tengo tiempo. No, no puedo, y así. Pero ¿cuál es nuestra prioridad? ¿No es el Señor al que debemos amar
con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Somos conscientes de lo que Él ha hecho por nosotros. Somos conscientes de que nuestras vidas le pertenecen a Él, que hemos sido comprados con precio, que su sangre preciosa nos compró, nos rescató de las garras del diablo, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de luz, para que ahora anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Somos conscientes de eso? Entonces está hablando de que muchas veces tenemos ese malestar. Sí, hay malestar porque no encontramos esa disposición, no encontramos esa proactividad, no encontramos esa entrega total. Y entonces es ahí donde el pastor quisiera tener pues una iglesia que tenga el mismo sentir que él, ¿no? Que está dispuesto a todo, que está siempre las 24 horas, 24/7 disponible para el Señor, que es su prioridad, ¿no? Que deja todo, deja las 99 para ir a buscar la número 100, por decirlo de alguna manera, porque esa es su prioridad. Entonces, y eso muchas veces se transforma no en mansedumbre, sino en rudeza, en dureza, en falta de sensibilidad y respeto a los demás. No decimos, caramba, si no se comprometen, pues yo, ¿por qué tengo que tener tanta consideración? Porque somos humanos y pensamos de esta manera, ¿no? Pero, sin embargo, el Señor no pensó de esa forma. El Señor vino, dejó su gloria, se encarnó, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y fue fiel hasta la muerte, y muerte de cruz, por cada uno de nosotros. Algunos dicen que si hubiera sido necesario que Él viniera al mundo por uno solo, igualmente se hubiera encarnado. Y no sabemos si ese uno fuera pues de qué temperamento, ¿no? Si fuera flemático, colérico, sanguíneo, ¿no? Pero todos esos temperamentos los encontramos en la iglesia y son parte del cuerpo de Cristo, son parte de la familia de Dios. Entonces está hablando de no guardar resentimiento. Y hermanos, ¿cuántos siervos de Dios, cuántos líderes están resentidos, están dañados por verlo de una manera personal? El comportamiento de sus miembros, de sus subordinados, por decirlo de alguna manera. No es que sean subordinados, sino de las personas que están a su cargo. Entonces la mansedumbre no guarda resentimiento ni busca venganza. Es la consideración, la cortesía, respeto y genuino aprecio por los demás. ¿Por qué? Porque representan lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Derramó su sangre, pagó el precio por cada uno de nosotros. Y hemos visto en los primeros capítulos de Efesios que Él no esperó que nosotros fuéramos creados para ver si teníamos algún tipo de mérito para luego Él verse motivado a salvarnos. Fue desde antes de la fundación del mundo. Fue por el puro afecto de su voluntad, por su amor, que no podemos comprender. Entonces, es la disposición a renunciar a los derechos propios por el bien común. Es lo que hizo Jesús, ¿no? Y ahora es interesante ver de que esto no sugiere que sea debilidad o falta de carácter, ¿no? Sino más bien es fortaleza para tomar control y el dominio propio, el dominio de sí mismo. No es debilidad de que, no importa, soy humilde, que hagan de mí, pues, que me hagan trizas. No es eso, sino que muestra
fortaleza, pero para tener control de sí mismo, no para hacer su voluntad, sino para actuar de acuerdo al modelo que tenemos nosotros, que es Cristo Jesús, porque a eso hemos sido llamados, a ser como Él es. Y es un desafío grande, por eso que esta carta nos dice de que hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, eso nos va a decir este pasaje. Entonces, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor o con amor, ¿no? Algunas versiones dicen con amor, con el mismo amor que ya ha sido derramado en nuestros corazones. El amor por tu hermano, aunque él sea el hermano esmeril, ¿no? Que Dios lo usa para pulirte, para tratar, para sacar para tener justamente control sobre aquellas situaciones que a veces no queremos pasar. Y después dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, aquí nos está diciendo de que tenemos que estar nosotros dispuestos a guardar la unidad del espíritu, y como finalidad eso va a producir paz, esa paz que ya Dios ha derramado en nuestros corazones. Entonces nos dice también, nos habla de la paciencia. Con la fe y la paciencia se heredan las promesas. Paciencia, y es no solamente saber, sino también es querer esperar. Es el constante ejercicio de la humildad, porque como hace muchos años no salía ese sketch en un programa de comicidad, La Santa Paciencia, ¿no? Decía la paciencia, este hombre salía y le daba consejos a uno que era una persona irascible, y después cuando le tocaba a él decía, qué santa paciencia, ¿no? Y reventaba y se iba contra esa persona, y el otro le decía, oiga señor, pero ¿dónde están esas palabras tan majestuosas, tan importantes que usted me acaba de decir? ¿Qué? Y decía, y lo mandaba a rodar, ¿no? Entonces es saber y querer esperar, ese constante ejercicio de la humildad. Describe esa actitud tolerante y paciente de quien no busca vengarse de las injusticias que está sufriendo. Es la persona que persevera en su ánimo a pesar de las frustraciones y adversidades que los demás o las circunstancias de la vida le traen. Ahora, hermanos, esto es desafiante. Esto es algo realmente que nos pone la valla muy alta. Y lo digo personalmente, la paciencia no es una de las virtudes que muchos tenemos. Es algo que a veces queremos sublevarnos contra él. No somos tolerantes, no somos pacientes. Queremos tomar nosotros la iniciativa. Si las cosas no se alinean a nuestros deseos, entonces entramos en ese mar de inseguridad y de impaciencia, de angustia, ¿no? Y entonces nos dice que es la persona que persevera en su ánimo, en buen ánimo, a pesar de las frustraciones y adversidades de los demás, o sea que los demás o las circunstancias de la vida nos traen. Y es ahí donde dice soportándoos, ¿no? Dice ahí os, ¿no? Como diciendo soportándoos, ¿no? Los unos a los otros en amor. Entonces, soportar es aceptar a los demás tal y como son, sin querer que sean
o se comporten como a nosotros nos agrada. Qué fácil sería, ¿verdad?, tener las ovejas que nosotros nos agradan, que todos colaboraran, que todos pues pongan el hombro, que todos estén solícitos, dispuestos, ¿no? Entonces, habla de la importancia de tener esa actitud. Ahora dice también unos a otros. Y justamente esa frase unos a otros es, si se puede decir, la palabra clave de este capítulo 4 al final de esta epístola, porque está hablando de las relaciones ya en la vida práctica como miembros de la iglesia. Es decir, no es una utopía, no es que ya estamos en el cielo y nos vamos a llevar bien. Vamos a tener problemas, conflictos interpersonales. Hemos dicho que nos vamos a encontrar con gente que no le agrada nuestra manera de confrontar, de decir las cosas, ¿no? Muchas veces tendemos a decirlo directamente, ¿no? Como se dice, de frente a la yugular, ¿no? ¡Fua! Directamente, a veces lo decimos de una manera fulminante, pero también tenemos que ser honestos de que muchas veces lo adornamos, ¿no? Es como que le ponemos primero silocaína y después le ponemos la inyección de la anestesia para poder sacar una muela y todo lo demás, pero igualito la gente reacciona de mala manera. ¿Por qué? Porque no se está manteniendo justamente lo que Pablo dice aquí, la unidad. Es decir, no es una cuestión de unos cuantos, es la cuestión de todo el cuerpo de Cristo. Por eso que Pablo inicia este capítulo ya de la manera práctica con respecto a la unidad. Entonces, es importante de que todos los creyentes se conduzcan de esta manera, en esta misma actitud. Ahora, dice aquí, por eso dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿no? Entonces, o es procurando. Entonces, habla de un sentido de urgencia, ¿no? Apresúrense, ¿no? En mantener la unidad. Esa es la parte principal, la clave para que todo lo demás funcione. Es decir, tenemos que tener el mismo sentir con respecto a lo que Dios ya nos ha dado y nuestra manera de actuar para que lo demás resulte, para que todo esté en uniformidad en el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, para mantener la unidad del Espíritu. Eso es importante. Entonces, luego nos va a decir, ¿no?, en el vínculo de la paz. Es decir, que la paz va a traer como producto o va a ser el resultado de esa unidad, de esa entrega, de ese alinearse completamente, ¿no? Ahora dice también el vínculo de la paz. Se refiere, esta palabra vínculo en el griego se refiere a algo que une y que junta a diversos elementos en uno solo. Repito, se refiere a algo que une y se junta, a diversos elementos en uno solo. Y justamente eso es lo que la palabra de Dios nos dice en estos capítulos. Nos dice justamente, ¿no?, en el capítulo 1 lo hemos visto que la iglesia es un cuerpo. Habla de un cuerpo que tiene diferentes miembros, tiene diferentes funciones, ¿no? La iglesia es un templo en el capítulo 2 que tiene también diferentes elementos que lo conforman, las mismas personas como parte de la familia de Dios, ¿no? La iglesia también como un misterio, es decir, que algo que
que Pablo ahora, por la voluntad de Dios y el Espíritu Santo, está trayendo a la luz, mostrando el propósito de cada miembro, de cada persona, de cada creyente. Ese misterio ahora ha sido resuelto. Entonces siempre son diversidad para ir hacia la unidad. Entonces cuando dice vincular es juntar varias piezas, ¿no? en uno solo. Y es por eso de que cada creyente es importante. Es por eso que cada creyente tiene que guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso debe ser lo que se produce cuando cada uno de nosotros nos sometemos a la perfecta voluntad de Dios. Entonces debe haber paz, no debe haber adversidad, que es muchas veces todo lo contrario, lo que vemos en la iglesia, ¿no? Vemos aún miembros de la administración, vemos el grupo de ancianos de la iglesia que están en contrapunto con el pastor. El pastor tiene que pedirles permiso, ¿no? Para comprar qué sé yo, un equipo de sonido para hacer aires libres en la calle, para ganar a los perdidos. Pero ellos dicen, no, a ver cuánto cuesta, está muy caro, o bueno, lo compramos, pero que el pastor ponga en la mitad y nosotros la administración en la otra mitad, ¿no? Entonces, ¿dónde está la unidad? ¿Dónde está que tenemos que establecer el reino de los cielos? Y simplemente estoy citando un ejemplo, pero en la realidad son muchas cosas más complicadas. No hay unidad, no hay colaboración, no hay unidad de criterios, porque uno lo ve de una manera administrativa, por decirlo así, lo ven como si fuera un asunto de negocio, ¿no? Como si estuvieran administrando una empresa, ¿no? En la cual no se puede gastar todos los recursos, ¿no? Como si fuera un antojo del hombre de Dios o de la persona que está al frente. Pero, hermanos, tenemos que invertir en el reino de los cielos si queremos ver crecimiento, si queremos ver que progresa, que se establece el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, muchas veces no hay esa unidad del Espíritu. Por eso dice un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados. Dios nos llamó para eso, para estar en unidad, para estar unánimes, con una misma esperanza, dice, llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Está hablando de un Señor, está hablando de una fe, está hablando de un bautismo. Son cosas bíblicas, son cosas que Dios ha establecido. Ahora, muchas doctrinas ponen en cuestionamiento lo que es el bautismo, o solamente el bautismo en agua, o el bautismo en el Espíritu Santo. Pero lo importante es de que todo esto viene de un solo Señor. Es lo que Él ha establecido, es una sola fe. No hay dos fes o tres fes como parece que hubiera ahora en la actualidad. Un bautismo, hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo para ser uno solo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Está diciendo aquí que el que lo estableció es el que manda. Él es el Señor de la iglesia. Él es un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y debe ser en todos. Es decir, debemos estar totalmente sumergidos en la presencia de Dios, en la presencia de su Espíritu Santo, que es el que nos conduce a esa unidad. Entonces, este es el llamado, esta es la responsabilidad de todo creyente, andar en unidad. Tenemos que andar en unidad, no divididos.
Es todo lo contrario. Muchas veces lo que vemos en la actualidad es lamentable, pero el cuerpo de Cristo está dividido. Cada uno piensa de una manera diferente. Y luego eso también va a llevar o va a producir lo que son el ejercicio, el actuar, el mover de los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Por eso vemos que en algunos lugares no se pone en ejercicio los dones, porque no hay esa unidad, no es una sola fe, no se está creyendo en ese bautismo de poder, en esa inmersión en donde el Señor, y Pablo lo explica en otra de sus cartas, cuando hemos sido injertados. Éramos de otro pueblo, pero ahora Dios nos ha puesto en la rama original, hemos sido injertados para recibir de Dios mismo. El Señor lo va a decir también en Juan 15, de que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y aquel que no lleva fruto lo quitará. Entonces tenemos que estar injertados, tenemos que estar compenetrados, porque eso también va a hacer de que nosotros podamos fluir. Y los dones son justamente las capacitaciones sobrenaturales de Dios en nosotros para poder cumplir esa misión, esa vocación para la cual el Señor nos ha salvado, nos ha escogido, nos ha enviado. Ahora dice, por eso dice, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, ahora empieza a detallar los dones. Dice que a cada uno nos ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, yo creo que en Cristo no hay medida, pero lo dice para que nosotros podamos entender. Pero la Biblia nos dice que de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Y Él, al ser Dios, no tiene límites, no tiene techos, no tiene límites. No hay nada que lo limite. Es decir, si nosotros estamos unidos a Él, estamos siendo capacitados para toda buena obra. Por eso todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que nos capacita, que nos imparte. Estamos unidos a Él. Separados de Él nada podemos hacer, pero unidos a Él todo lo podemos. Y dice, pero a cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta, hermano, de que aquí no hay estrellas? De que aquí no hay superhombres ni supermujeres, sino que cada uno de nosotros hemos recibido la gracia conforme a la plenitud, ¿no?, de Cristo. Sí, tenemos un llamado, vamos a funcionar de alguna manera, pero en lo que Dios nos ha llamado a hacer, no tenemos límites. El poder de Dios fluye, se manifiesta. Ahora, ¿por qué muchos creyentes ni siquiera saben qué dones tienen? Y ahora se han inventado hasta test para poder llenar, a ver qué don tengo. Pero aún habiéndolo llenado después, ni siquiera lo ejercemos o lo ejercen. ¿Por qué? Porque no es eso lo que determina el don, sino mi relación, sino mi fe, sino el Dios en el cual yo creo. Porque si creo que Dios dio dones, si creo que Dios me ha dado una investidura de poder, su unción está sobre mí, como va a decir el apóstol Juan en una de sus epístolas, entonces yo tengo que evidenciar el poder de Dios, el fluir de Dios, y Dios lo va a usar para que yo pueda alcanzar a otros en función también o como ayuda de ese don en mi vida. Y sabemos que no es un don. Muchas veces cuando los estudiamos vemos de que
mínimo deben ser 2 o 3 que fluyen de forma coordinada para poder manifestar el poder de Dios en nuestras vidas. Dice, pero a cada uno de nosotros es un asunto individual dentro del cuerpo. ¿Qué dones estás manifestando tú en tu vida? ¿Qué está fluyendo en tu vida como don para poder alcanzar a otros que no conocen al Señor y que no van a poder refutar ni cuestionar que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios, porque hay una evidencia poderosa? Dios te puede dar una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia sobre una persona y desnudar su corazón, y esa persona se va a dar cuenta de que solamente Dios te lo pudo revelar. Una persona que está enferma, que tiene una enfermedad incurable, y tú ministras sanidad a esa persona y esa persona es sanada por el poder de Dios. Entonces se hace evidente de que Dios está interviniendo, te está usando como un canal de su bendición y de su poder para evidenciar su presencia. Entonces, ¿qué es lo que está fluyendo a través de nuestras vidas? Y luego lo fundamenta con el escrito, está con la palabra, citando pues el Salmo 68 cuando dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿no? Entonces dio dones. Y eso nos habla luego, ya en los versos siguientes, ¿no? De que para eso Él ha constituido. Luego dice, y eso, versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, Jesús cumplió el propósito expresado en los primeros capítulos de esta carta a los Efesios. Unir el cielo con la tierra. Hermanos, por eso hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Decíamos hace unas semanas de que Jesús, el Señor, está en todo lugar. Él tiene poder en los dos ámbitos. Pero su oración es, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Y eso sucede cuando la iglesia entiende su propósito, cuando entiende su llamado, cuando fluye en el poder de Dios. Por eso vemos una iglesia poderosa en el libro de los Hechos, que se extendía, que fluía, que manifestaba la gloria de Dios. Y eso se ha perdido. ¿Por qué? Por los cuestionamientos a la misma palabra de Dios, por el cuestionamiento a los dones del Espíritu Santo, por no andar en unidad, por no andar en una misma fe. El diablo se ha encargado de dividirnos con esos conceptos religiosos que le han hecho tanto daño y le siguen haciendo tanto daño a la iglesia del Señor. Por eso tenemos que sacudirnos de todo aquello que no va en línea con la palabra de Dios. Por eso el Señor en estos postreros tiempos derramará de su Espíritu sobre toda carne y romperá toda atadura, toda cosa, todo yugo que la misma iglesia se ha impuesto así, porque dice, pero a cada uno de nosotros nos ha sido dada la gracia. Tú ya la tienes, yo ya la tengo. Tenemos que manifestarlo, tenemos que fluir, tenemos que convertirnos en ese canal por donde la gloria de Dios fluye y se hace evidente a este mundo en tinieblas. Dios quiere usarte, Dios quiere usarnos como un cuerpo, ya no de manera intermitente o individual. Como decía, ya no habrá estrellas, hermanos,
Ya no habrá televangelistas ni superevangelistas, sino será como la iglesia de los hechos. Tú yendo al mercado a comprar verduras, serás utilizada para la gloria de Dios. Alguien con alguna necesidad se presentará y tú ministrarás en el poder de Dios y esa persona será tocada para la gloria de Dios. Y mucha gente que esté ahí glorificará al Señor. La palabra de Dios correrá, toda la tierra será llena del conocimiento del Señor. Dios levantará una generación de adoradores en espíritu y en verdad. Dios levantará hombres y mujeres de la palabra y del espíritu, jóvenes, mujeres, niños, porque Dios no hace acepción de personas, porque dice que Él subió y también descendió. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ya unió. Ahora, hermanos, Cristo está cumpliendo un ministerio de intercesión. Está intercediendo para que tu fe no desmaye. Está intercediendo para que tú empieces a entender cuál es tu llamado, tu propósito, y empieces a caminar como Él anduvo, como dice su palabra, y empieces a manifestar las obras de Dios. ¿Por qué crees tú que el Señor le dijo a sus discípulos, de los cuales nosotros también somos, ¿no?, que haríamos mayores cosas? Porque Él iba al Padre. Él vino por 3 años, 3 años y medio. Pero nosotros, ¿cuántos años ya tenemos como creyentes? Y todavía no hemos siquiera ministrado para una sanidad. Todavía no hemos dicho a alguien algo de parte de Dios que puede quebrantar su vida y transformarla. Hermanos, el Señor ya lo dijo. No es la culpa de Él. Él no falla. Nosotros somos los que no estamos funcionando correctamente. Entonces, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, Dios le ha dado la responsabilidad a algunos para impartir, para enseñar, para que esa descendencia bendita no se corte con un liderazgo limitado. Como decía anteriormente, como en el libro de Jueces, que dice que murió Josué y después las demás generaciones no conocieron nada acerca de Dios. No puede suceder eso. Y hay mucha gente ahora que no digamos que no conoce de Dios, pero su conocimiento es muy limitado. Hay una ignorancia de lo que Dios nos manifiesta en su palabra. Siempre lo he dicho, el peor problema de la iglesia es la ignorancia, el no conocer a Dios. Es conocer acerca de Dios, pero no conocer realmente a Dios. Es tener un conocimiento limitado de las Escrituras. Es no tener una relación estrecha con el Maestro de Maestros, que es el Espíritu Santo de Dios, el que nos guía a toda verdad, el que nos enseña provechosamente, y no meditar profundamente en la palabra de Dios. Por eso dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Ese es el propósito, por eso tenemos que conocer. Y el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Tú vas a entender más el llamado, tú vas a entender más la herencia, como Pablo está orando en estos primeros capítulos, para que entendamos la anchura, la altura, la profundidad de la herencia que tenemos en los santos y del conocimiento de Dios.
Y lo repite también más adelante en estos capítulos 4 y 5. Entonces es importante sumergirnos, compenetrarnos en el conocimiento de Dios. Nosotros mismos nos limitamos, nosotros ponemos parámetros a lo que ya no lo tiene, porque no hay límites en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Él. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él nos ha dado el mayor poder que existe sobre la tierra, el poder de su Espíritu Santo, el dunamis de Dios, de donde sale la palabra dinamita, que todo lo hace polvo. El poder de Dios es tremendo cuando nosotros lo ponemos a caminar en nuestra vida a través de la fe, a través de lo que Él ya nos ha concedido. Entonces, está hablando de que Él los ha puesto a fin de perfeccionar a los santos. Tú y yo somos los santos. Sí, tenemos pastores, tenemos evangelistas, maestros, profetas. Hermanos, los dones, estos dones ministeriales no han cesado. Algunos miembros, algunos inclusive pastores enseñan que estos ministerios ya han cesado, pero no pueden cesar porque todavía no hemos llegado a la estatura de la plenitud de Cristo. Todavía no estamos siquiera en la mitad de ese propósito de Dios. Dice a fin de perfeccionar. Esta palabra perfeccionar, catartismos, significa adecuar, preparar, entrenar, perfeccionar, calificar plenamente para el servicio. No es que el pastor es el director de orquesta, es el que hace todo, el que abre el templo, lo cierra, barre, limpia. No es el hombre estrella, no es el pulpo de la iglesia. Y si lo es, qué pena, porque no está cumpliendo con la función para la cual Dios lo llamó. Él tiene que perfeccionar, Él tiene que impartir, Él tiene que enseñar. Hemos hablado de liderazgo, es el acompañamiento, es tú lo haces para mostrarlo, luego esa persona va contigo y luego tú lo dejas hacerlo y lo supervisas. Y si ha cometido algunos errores, pues hermanos, ahí se le hace algunos ajustes. No vemos ahora esa función que Pablo hizo con sus equipos ministeriales. Muchos pastores, incluido yo, no hemos tenido un Pablo como lo tuvo Timoteo. Muchas veces me dejaron aprender cometiendo mis propios errores, teniendo un pastor para corregirme, teniendo un pastor para guiarme. Entonces, tenemos que ser modeladores, tenemos que ser nosotros, ahora como le llaman, ¿no? Llamémosle, como se dice modernamente, tenemos que ser como el coaching, tenemos que ser como el mentor. Hermanos, no importa el nombre que le pongamos, hagamos discípulos, impartamos conocimiento y también el ejemplo, que es importante para perfeccionar a los santos, para entrenar, para calificar plenamente para el servicio. Ahora, es interesante que dice aquí, dice, en el lenguaje clásico la palabra se aplica a la colocación de un hueso durante una cirugía. Es decir, había una fractura, había una rotura de un hueso, ¿no? Y entonces el traumatólogo pone ese hueso en su lugar para que pueda ahora funcionar como funcionaba originalmente. Y creo que eso es lo que Dios tiene que hacer ahora en su cuerpo, en su iglesia. Su cuerpo está completo, sí, pero está fraccionado, está dislocado, está quebrado. Y es interesante porque la Biblia nos va a decir de que el enemigo ya ha sido derrotado, ya ha sido vencido, ha sido desarmado.
Se le ha quitado todo poder. Entonces, lo que quiere decir, cuando dice en la palabra que el enemigo ha venido a hurtar, matar y destruir, está diciendo que ha venido a robarnos, a quitarnos las promesas, a engañarnos, robándonos las promesas de Dios. Y cuando dice destruir, justamente esa palabra significa fracturar. Y Él nos ha fracturado. El cuerpo de Cristo está entero, pero es como si fuera un cuerpo que está sentado en una silla de ruedas. Está completo, pero no funciona. No le funcionan las piernas. No, está cuadripléjico. Necesita que otro lo empuje, que otro lo lleve, que otro lo conduzca, lo cargue, lo transporte. Pero ese término es perfeccionar. Dice que es como colocar el hueso durante una cirugía. Quiere decir de que ahora ese cuerpo que está entero pero que no funciona porque está fraccionado, está fracturado. Dios mismo, que es el médico de médicos, el restaurador por excelencia, tiene que tocarnos, tiene que intervenir en nuestras vidas y poner cada hueso en su lugar. ¿Y cómo lo hace? A través de estos ministerios, a través de aquellos que Dios ha puesto en la iglesia para perfeccionarlos, como un médico, ¿no? Está poniendo en su lugar esos huesos descoyuntados. Y eso tiene relación, porque más adelante justamente va a decir la palabra, versículo 13 en adelante, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, teleios, ¿no? Varón maduro, un varón completo, ¿no? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él es nuestro modelo. Tenemos que ser como Él es. Y solamente lo vamos a lograr si es que tenemos esta unidad. Dice, para que no seamos niños fluctuantes. La característica de un niño es que es fluctuante, es indeciso, ahora quiere, mañana no quiere, hoy está desanimado, no quiere ese juguete, le dan ese juguete y después ya se aburre de ese juguete. Es inmaduro, inconstante. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Vemos, hermanos, afiches por todo lado. Vemos, hermanos, congresos para todos los gustos, ¿no? Y algunos agarrando espadas, algunos vemos que se disfrazan hasta de soldados, otros se ponen armaduras, otros agarran, bueno, cada cosa, pero están distraídos y no estamos cumpliendo con lo sencillo que es el Evangelio. Predicar el Evangelio y hacer discípulos y enseñar la palabra tal como el Señor quiere que le enseñemos. Andar en unidad, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimaña del error, pagando para un congreso, pero para que le enseñen cosas disparatadas, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y luego le explica cómo, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado, se dan cuenta, y unido. Hemos dicho de que perfeccionar quiere decir poner el hueso, las articulaciones, esos huesos descoyuntados, ponerlos en su lugar. Por eso que esa palabra es la palabra correcta, porque dice aquí, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí nomás, en este versículo, tenemos para un par de semanas más, pero creo que es entendible lo que dice, de que todo el cuerpo, todas las iglesias locales, todo creyente,
tiene que estar bien concertado. Hemos dicho que ¿qué es concertar? Unir diferentes partes, unido entre sí por todas las coyunturas, que pueda flexionar correctamente. Un cuerpo, si no tiene las coyunturas, los huesos de los pies, de las piernas, por más pequeños que sean, los tarsos, metatarsos y todo lo demás, va a cojear, no va a poder correr, no va a poder caminar. Dice que se ayudan mutuamente. ¿Por qué? Porque cuando yo no puedo con una pierna, la otra pierna me ayuda. La otra pierna soporta todo el peso. Tengo que usar un bastón mientras. Tengo que también, mi brazo interviene para darle ayuda a esa pierna a través de una muleta, ¿no? Entonces todo el cuerpo va ayudando hasta que ese miembro se recupere y luego siga una terapia, vaya teniendo un movimiento, ¿no?, leve hasta que vaya teniendo intensidad y pueda caminar. No es el éxito, hermanos, de la operación. Muchas veces dicen, ya me operaron y mañana se ponen a jugar pelota. No es así. Mire usted a los futbolistas cuando se lesionan. La operación fue un éxito, pero ahora viene la recuperación, viene el ejercicio, viene la terapia. Y los vemos a ellos meses todavía haciendo ejercicios musculares y todo lo demás. Y luego quedan muy bien, porque siguen el tratamiento y siguen las terapias. Entonces, de nada vale saber de que Dios me ha dado todo si yo no lo pongo en práctica, si no lo ejercito. Por eso dice, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Otra vez, ¿cuántos han recibido dones? Cada uno. ¿Formamos parte de un cuerpo? Sí. ¿Tenemos un fin? Claro que sí. ¿Quién es el que manda? La cabeza, que es Cristo. ¿Qué nos manda? Hacer su obra. ¿Solamente a los pastores? No, a todo el cuerpo. Por eso dice que tenemos que capacitar a los santos. Tenemos que unir a los santos. Tenemos que poner cada cosa en su lugar. Hermano, tú tienes este don. Tienes que trabajar en eso. Muchas veces, algunos hermanos les decía, hermano, yo veo que tienes este don, trabaja. Haz esto. No, ese hermano lo que quería era púlpito. Pero hermano, Dios te llamó a esto. No, pastor, ya, gracias. Y ahí está hasta ahora, vegetando en la vida cristiana. Y el día que vaya a la presencia de Dios, Dios le va a decir, no le va a decir buen siervo fiel, porque algunos esperan recibir esas palabras, pero volteemos ese versículo. Algunos saldrán avergonzados, hermanos, de la presencia de Dios porque no hicieron lo que tenían que hacer, para lo cual fueron llamados, según la actividad propia de cada miembro. Es ahí donde recibe su crecimiento, es ahí donde tú creces, cuando pones en ejercicio, es ahí cuando tú avanzas, cuando eres puesto delante de reyes por los dones que Dios te ha dado. Dios te va a abrir puertas. El que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre mucho, para ir edificándose en amor. ¿Cuál es tu motivación? ¿Es el amor? ¿Es por lo que Cristo hizo por ti? ¿Es porque reconoces que su amor, su gracia te escogió sin merecerlo y encima te dio dones? Hermanos, el privilegio más grande que tenemos es de que le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo demás viene por añadidura. ¿Ese es tu sentir? Dios quiera que sí. Vamos a orar. Y yo te animo, si tú todavía no has puesto en ejercicio lo que Dios te ha dado, si aún no sabes qué es, busca a Dios. Dios está más interesado en revelarte porque Él quiere que tú funciones correctamente para la gloria de Dios y tú lleves mucho fruto. Recordamos la palabra de Juan 15. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y ese fruto permanezca y seas así un verdadero discípulo de Cristo.
Vamos a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado para cumplir con un propósito. Padre, bendecimos a tu iglesia. Bendecimos a cada miembro, Señor. Bendecimos a cada persona. Que, Padre, seas tú guiándole a toda verdad. Que busquen tu rostro. Que busquen ser dirigidos por ti. Señor, para que puedan llevar mucho fruto. Que ahí donde están, Señor, tú los uses poderosamente para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, no hay nada pequeño si lo hacemos para ti. Señor, tu palabra nos dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Señor, muchos recibirán un galardón mucho más grande que el gran evangelista que quizás podemos imaginarnos. Señor, con simplemente haber barrido con amor y con excelencia tu casa, por haber ido a visitar a un hermano, a una hermana que dejaba de venir a la iglesia o ha dejado de venir hace mucho tiempo, o que simplemente se encuentra enfermo y fue porque tú pusiste en su corazón visitarlo y quizás, Señor, no podía cocinar, no podía siquiera lavar su ropa, y esa persona se dispuso a hacerlo. Señor, esa persona recibirá más galardones que cualquier otra persona que nosotros podamos imaginar. Padre, ayúdanos a entender el propósito para el cual tú nos has llamado. Padre, bendice a cada uno de tus hijos. Señor, que tu Espíritu Santo sea moviéndose poderosamente en cada vida. Señor, que aquellos que están mutilados por diferentes doctrinas, diferentes, Señor, cosas que los han desviado de la verdad, de la fe, de la unidad, seas tú, Padre, quitando todo yugo en esta hora. Seas tú trayendo restauración y sanidad. Padre, levanta a tu iglesia. Señor, derrama de tu Espíritu para que, Señor, toda barrera intermedia sea quitada y andemos en unidad y glorifiquemos tu nombre. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Gracias por revelarnos el propósito para el cual tú nos has salvado y nos has llamado, Señor. Gracias, Señor. Padre, anhelamos los dones mejores. Señor, te damos gracias porque no han cesado y no van a cesar hasta que tú vengas. Estos ministerios que tú has levantado de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Gracias porque están capacitando, están perfeccionando. Y, Señor, te pido por cada pastor, te pido por cada uno de estos ministerios para que cumplan su labor, Señor, para que puedan, Señor, realmente impartir, capacitar a los santos, Señor, prepararlos, entrenarlos, ser ejemplos para ellos, Señor, y luego soltarlos, Padre, para que cumplan la función para lo cual tú, Señor, nos has llamado desde antes de la fundación del mundo. Padre, también perdónanos si hemos sido duros con ellos. Perdónanos, Señor, si no hemos tenido paciencia. Si, Señor, muchas veces los hemos tratado mal. Perdónanos, Señor. Y, Padre, que tu amor fluya en nosotros. Ese amor que tú ya has derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Gracias, Señor. Bendecimos tu iglesia. Bendecimos a cada persona, Señor, que está viendo este video y que lo verá. Señor, que tu bálsamo, tu presencia sea sobre ellos. Padre, suple toda necesidad. Padre, trae sanidad espiritual y física sobre sus vidas. Señor, levántalos para la gloria tuya. Señor, que los dones de tu Espíritu sean fluyendo poderosamente para la gloria de tu nombre, Señor. Y para evidenciar de que tú estás en nosotros y estás, Señor, vigente, y que tú, Señor, oh Dios, eres real.
aún en este tiempo de crisis y de dolor para muchos. Gracias, Padre. Te bendecimos una vez más en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Y una vez más, damos gracias a Dios por tu tiempo. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder entrar a tus hogares. Que el Señor bendiga grandemente tu familia, tu vida, el ministerio que Él te ha dado, porque tienes un ministerio, tienes un llamado. Y también queremos recordarte que estamos los días miércoles a las 7 de la noche en tiempo de oración. Y como hoy, domingo, a las 11 de la mañana estamos compartiendo la palabra del Señor para edificar tu vida, para que tú puedas entender, comprender todo lo que Dios te ha legado, te ha dado, esa identidad que tú tienes en Cristo, para poder funcionar correctamente para la gloria de Dios. Gracias a Dios por tu vida y recuerda que el Señor viene pronto y quiere que tú estés preparado. Algo más, comparte este video con otras personas para que puedan también conocer más de Dios y también cumplir con su propósito eterno. Dios te bendiga y recuerda, Cristo viene pronto. Prepárate.